Queridos hermanos y hermanas de la clase con Benji Monroy, muy buenas tardes y buenos días para todos aquellos que en este día de reposo nos estén acompañando en una clase más de nuestro curso de Ven Sígueme, el curso del Libro de Mormón. Este libro sigue siendo la clave de nuestra religión. Lo ha sido desde su publicación y aún antes, cuando profetas como Mormón, Elabán, Alma, Abinadí, Ley y Nefi escribieron en lo que hoy se conforma y conocemos como el Otro Testamento de Jesucristo. Así que bienvenidos amigos y amigas. Es muy importante conocer todos los libros canónicos de la iglesia y algunos otros muy provechosos. Pero es verdad, amigos y amigas, que tener un testimonio acerca del Libro de Mormón es fundamental. Así que espero con toda humildad que esta clase pueda ayudar a que usted pueda ir construyendo, ir fortaleciendo un poco más su testimonio para con el Otro Testamento de Jesucristo. Yo soy Benji Monroy y esto es Central de las Escrituras y les doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes en esta clase con Benji Monroy. Libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador. Así somos todos nosotros. Tenemos un gran don, que es el don del albedrío. De eso y de otras muchas cosas más vamos a hablar el día de hoy en nuestra clase, así que abróchese los cinturones. Vamos a abarcar ya el segundo libro del Libro de Mormón. Estamos comenzando a una velocidad importante, así que los invito para que puedan ubicar en sus escrituras segundo de Nefi, capítulo 1 y capítulo 2. Aquí yo dejé un recuadro en donde vamos a dibujar a nuestro protagonista de la clase del día de hoy. Hermanos y hermanas, para comenzar nuestra clase, hagamos la suposición de que nos quedan pocas horas de vida, que tanto usted como yo estamos ya en nuestro lecho de muerte y que tenemos pocos momentos para reunir a la familia y decirles algo importante, ya sea que comuniquemos algo que no hayamos hecho antes o que querramos reafirmar algo que siempre les hemos comunicado a nuestros hijos, a nuestros nietos, y etcétera. Esa situación la vivió Ley en su lecho de muerte. Ley ya era una persona de edad considerable cuando el Señor lo visitó y le pidió que saliera de la ciudad de Jerusalén. También ya tenía una edad considerable durante los 8 años de travesía en la trayectoria desde Jerusalén hacia la tierra de abundancia, en el desierto de la península arábiga. Pasaron un buen tiempo en el barco antes de llegar a la tierra prometida y vivió algunos momentos más ya en la tierra de promisión. A estas alturas de la clase, amigos y amigas, y de la lectura del Libro de Mormón, Ley ya está entrado en años y está tratando de decirles algo más a sus hijos. Si supieras que tu vida está llegando a su fin, ¿qué últimos mensajes querrías dar a las personas que más amas? Cuando el profeta Ley sintió que su vida estaba por terminar, reunió por última vez a su familia, les dijo lo que el Padre Celestial le había revelado y expresó su testimonio del Mesías. Enseñó a las personas que amaba las verdades del Evangelio que atesoraba. Les habló sobre la libertad, la obediencia, la caída de Adán y Eva, la redención por medio de Jesucristo y la felicidad. Sin embargo, no todos sus hijos decidieron vivir de conformidad con lo que les enseñó. Ninguno de nosotros puede tomar esas decisiones por nuestros seres queridos. No obstante, podemos enseñar y testificar del Redentor que nos hace libres para escoger la libertad y la vida eterna. Parece ser, hermanos, que estas cosas que Ley enseñó en su lecho de muerte no eran novedades para Labán y Lemuel, ni para Nefi, ni para Sam, ni para Jacob, ni para José, ni para toda la familia. Ley se había cansado de testificar acerca del Cristo. Pero algo que me llamó mucho la atención cuando preparaba la clase, hermanos, es que Ley no reveló algo extraordinario. No tuvo una visión monumental como sí la tuvo cuando vio el árbol de la vida en la barra, el vapor de tinieblas, el río y el edificio grande y espacioso. Ley decidió en su lecho de muerte regresar a las bases y volver a testificar de la caída, de la expiación del Salvador, de la felicidad y del Evangelio de Jesucristo. Ley era una persona sumamente sabia en el Evangelio. Y el hecho de que Ley nos manifieste haber regresado a las bases
es que en las bases encontramos la clave de la felicidad. Este evangelio que se pregona en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días debe de ser un evangelio basado en los principios fundamentales del mismo: la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la imposición de las manos para comunicar el don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Ley no habló del juicio final, exactamente. Ley quizá no habló del trono de Dios o de algunas cosas que iban a ocurrir o de otras maneras o situaciones que adornan y están en la periferia del Evangelio de Jesucristo. Ley decidió ir a lo principio, a lo fundamental, a lo principal. Y eso, hermanos, podemos aplicarlos exactamente en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos confundidos, cuando estamos desganados, cuando estamos poco motivados para hacer las cosas, debemos de regresar a hacer las cosas que los misioneros cuando tocaron nuestras puertas nos enseñaron, o lo que nuestros padres nos enseñaron cuando recién nos bautizamos a los 8 años en la Iglesia de Jesucristo. Es la lectura, es la oración, es la asistencia a la iglesia, es el perdonar a los demás, es el ser amable, es el ser como el Salvador. Eso es algo que quería yo destacar al comienzo de nuestra clase. Ideas para aprender en el hogar y en la iglesia. Hermanos, en esta clase tratamos de incentivarlos para que ustedes en su casa tomen ideas y estudien con sus hijos o preparen con nosotros su clase de escuela dominical. Ya se habrán dado cuenta quién es el protagonista de nuestra clase del día de hoy. Es el profeta Ley, que está a punto de fallecer. Como lo dijimos al principio, amigos y amigas, Ley se había cansado de obedecer al Señor y también de exhortar a sus hijos la manera en la que debían de vivir ellos ahora que ya habían llegado a la tierra prometida. Ley, amigos y amigas, ya distinguía un poco que ni Lamán ni Lemuel tenían muchas ganas de seguir al Salvador. Se habían arrepentido en algunas ocasiones en la tierra de promisión. Sin embargo, hasta estas alturas, ya llegando a la tierra prometida, ni Lamán ni Lemuel tenían intenciones de permanecer juntos en el pueblo de Ley y de su familia. Aquí va a estar nuestro profeta Ley, para todos aquellos que nos siguen con nuestros dibujos en nuestras clases. No son los mejores dibujos, amigos, pero los hacemos para tratar de ser un poco más ameno nuestra lectura y nuestra enseñanza aquí. ¿Ok? Así que este es nuestro profeta Ley. Lo hemos dibujado en muchas ocasiones y él está ya muy grande de edad. Está a punto de fallecer. Y podemos imaginarnos muchos de nosotros a los que hemos despedido a nuestro padre y que ha pasado del otro lado del velo. Muchos de ustedes conocen la historia de mi padre, Benjamín Monroy, que inició hace muchos años las clases de Ven Sígueme aquí en Central de las Escrituras, cuando todavía éramos Central del Libro de Mormón. Y creo que todavía éramos Book of Mormon Central en español. Y junto con mi madre, mi hermana y mi cuñado comenzaban las clases de Ven Sígueme. Y después llegó la pandemia, hermanos, y por los sabios propósitos del Señor, mi papá pasó de su estado aquí en la tierra al siguiente. Fue una situación muy complicada para la familia y algunos de los que nos siguen en redes sociales recordarán a esa persona que tenía un carácter excelente y paciente siempre para poder enseñar. Así como a todos aquellos que han perdido a su padre, yo también atesoro enseñanzas de mi padre antes de morir. Un día hablé por teléfono en videollamada con mi papá antes de ingresar al hospital y nunca más lo volví a ver. Ley estaba a punto de fallecer. Y Labán y Lemuel tuvieron la oportunidad de ver a un padre quizá tembloroso, pero expulsando sus últimas energías espirituales para poder hacer entender quizá en última instancia a dos de sus hijos que le tenían sumamente preocupado. Yo, antes de que mi padre fuera, también fui como Labán y Lemuel,
A veces como Nefi, a veces como Sam, a veces como Jacobo José y también a veces como Lamán y Lemuel. Y mi padre también me dejó enseñanzas para toda la vida. Para los que les vive su padre, todavía, muchos de ustedes cruzaron su etapa de niñez y de juventud siendo maltratados por un padre que no conocía las verdades del Evangelio. Y tuvieron que soportar a un padre que llegaba a casa alcoholizado y que pegaba y que nunca se hizo responsable de los hijos y de la esposa. Otros muchos tienen un padre ahora fuera del Evangelio que decidió retirarse de la iglesia en algún momento de su vida. Para todos aquellos, o que algunos tienen a su padre aún en vida y aún activo en el Evangelio y lleno de esperanza y caridad para todos. Para todos aquellos, cualesquiera que fuesen las circunstancias en las que tengan a su padre hoy en día. Hermanos, quizá mañana no lo tengamos. Quizá mañana querramos ir a abrazarle y ya no esté físicamente. Quizá se nos olvidó decirle cuánto lo queremos y mañana sea un poco tarde porque no conocemos los designios del Señor. Vaya el día de hoy, domingo, en donde seguramente descansa de trabajo y de las ocupaciones de la vida y de la iglesia. Llámele por teléfono si usted vive lejos. Y si vive cerca, agarre su coche, vaya al transporte público, toque la puerta y dígale: Padre, te amo. A lo mejor hizo muchas cosas en el pasado de las cuales él se puede arrepentir. Pero trate de destacarle aquellas buenas. Aquellas veces que le enseñó la honradez. Aquellas veces que le enseñó a ser disciplinado, a no rendirse, a ir un poco más allá. Agradézcale que le pagó la universidad o que le dio escuela secundaria o primaria o preparatoria. Agradezca las cosas buenas que hizo su padre y su padre en ese momento volverá a sentir como cuando lo tuvo en sus brazos pequeño, lleno de amor y de caridad. Nuestro padre Lehi, como se le conoce en el argot de las Escrituras y en la cultura de la iglesia, hermanos, estaba exactamente en esa situación. Un padre convaleciente e hijos a los cuales él confiaba y le confiaba cosas y a los cuales no. Algunos valoraban estas últimas palabras y otros era como más de lo mismo. Y me refiero a Lamán y Lemuel. Así que de Lehi vamos a seguir aprendiendo porque se va a despedir de nuestro curso en esta ocasión. Y para los que nos sumergimos en el mundo de las Santas Escrituras, hermanos, duele despedir a un personaje tan grande como Lehi y tan lleno de fe como el profeta Lehi. Puedo despertarme y levantarme del polvo. Lehi utiliza estas expresiones como despertaos y levántense del polvo. ¿Qué te ayuda a ti a despertarte de un profundo sueño espiritual? Nosotros podemos encontrarnos en una apatía de no querer ir a la iglesia, una apatía espiritual de no querer visitar y hacer nuestra administración, o una apatía de quizá no querer convivir mucho con nuestra familia o con nuestros amigos o en nuestro trabajo. Incluso puede ser una apatía laboral o puede ser una apatía educacional y puede tener miles de aplicaciones. Pero, ¿qué te ayuda a ti a despertarte? Pueden ser muchas cosas, hermanos, que podemos dibujar en algunos conceptos aquí. Pueden ser las Escrituras. Nuestro curso de Ven, Sígueme acompañado del Libro de Mormón, amigos y amigas, nos puede levantar de ese sueño espiritual. ¿Saben qué? Recientemente lo he aplicado. Hace algunas clases les había dicho que había sido un tanto inconstante en mi lectura de las Altas Escrituras, pero ahora iniciando el curso del Libro de Mormón, lo estoy haciendo todos los días antes de dormir. Hermanos, he encontrado tesoros hermosos. En mi lectura, aparte de la preparación de la clase, voy en el Libro de Mormón, hacia el final del mismo libro que lleva su nombre.
y es extraordinaria las cosas que he encontrado allí. De modo, amigos, que la lectura de las Escrituras puede hacernos despertar de nuestro letargo espiritual y levantarnos y sacudirnos del polvo. Las conferencias generales, hermanos y hermanas, también son una oportunidad excelente de poder levantarnos de nuestra apatía espiritual. Voy a hacer aquí un púlpito así medio improvisado, hermanos y amigos, un micrófono y a una autoridad general de esas que nos hablan siempre hablándonos y exhortándonos. Está bien, las conferencias generales también son una oportunidad que nos regala el Señor para poder descubrir lo que nuestro Padre Celestial quiere que entendamos en estos últimos días. Los profetas videntes y reveladores tienen las palabras clave para sobrevivir espiritualmente en el siglo XXI, en la era de la información, en la era ajetreada de vida, en la era en donde todo lo queremos rápido, en la era en que lo inmoral ahora está bien visto. En esta era, nosotros necesitamos banquetes espirituales y lo podemos encontrar en las Escrituras, en las conferencias generales y por supuesto en la asistencia a las capillas. Cuando nosotros asistimos regularmente a la iglesia, amigos y amigas, y somos activos en el Evangelio y en nuestras asignaciones, al momento nosotros de fortalecernos mediante la Santa Cena, tenemos lo necesario para salir de nuestra apatía espiritual, para salir de lo que nos ha cegado, de lo que no nos deja ver. Con estas tres cosas, más las que usted sume allí en su casa, podemos despertarnos como Ley quería que Lamán y Lemuel despertasen en ese momento. Los había visto y los había observado durante mucho tiempo y no lograba ver que Lamán y Lemuel de lleno se metieran en el Evangelio y de una vez por todas se arrepintiesen de sus pecados. Lo habían hecho por momentos en sus vidas, pero regresaban otra vez y Ley estaba preocupado. Que te ayuda a sacudirte de las cadenas espirituales de tu vida. Algunas de esas cadenas espirituales, hermanos, están afectando hoy en día nuestros hogares y nuestros corazones y nuestra mente. Hoy, a diferencia de hace 150 años, pueden ser las apuestas, pueden ser los juegos de azar, pueden ser incluso los videojuegos o las redes sociales. Hace 150 años no se entendían estos términos. Había apuestas y juegos de azar, sí, pero hoy, hermanos, donde lo podemos jugar en nuestro teléfono y gastarnos todo el dinero que con trabajo el Señor nos ha dado para proveer, puede ser un motivo peligroso. Puede ser una acción que pueda poner en riesgo no solamente la economía del hogar, sino la espiritualidad del hogar. ¿Qué me dicen de la pornografía? Hay declaraciones de personas que han caído en las garras de la pornografía a tal magnitud que han sido despedidos de sus trabajos y se hallan sin laburo porque no podían dejar de ver pornografía. Este término tampoco se entendía hace 500 años quizá. Pero hoy en día, esas cadenas espirituales que no nos dejan despegar pueden ser un tanto difíciles en nuestro actual vivir, en nuestro diario vivir. Las Escrituras, la Iglesia y las palabras de los profetas pueden romper esas cadenas. No hay cadena que Jesucristo no pueda romper. No la hay. El adversario, por el contrario, y lo vamos a ver más adelante, nos hace creer que nosotros estamos tan sumergidos en nuestra adicción al alcohol y a las drogas que ni Jesucristo podría. Pero eso no los hace creer en el adversario. Y muchos de nosotros hemos caído en ese juego de aquel que fue muy amado por nuestro Padre Celestial y que ahora se ha convertido en el antagonista por excelencia de esta historia llamada vida. Muchos hemos creído, yo ya no puedo bajar de peso, seré obeso y desarrollaré enfermedades a causa de la obesidad porque no puedo. Y el adversario les hace creer a estas personas que ya no van a perder su peso, no por un tema de apariencia, sino por un tema de salud. Y entonces, hermanos, la obesidad se puede convertir en algo crónico.
La gente no puede dejar de comer por muchos motivos y entonces viene una calidad de vida muy disminuida hacia la persona y después puede desencadenar en la muerte prematura. No una muerte natural, sino una muerte que viene a través de un infarto, a través de presión alta, a través de muchas complicaciones de salud que vienen a causa de algo, hermanos, que debemos de cuidar en la iglesia y que la palabra de sabiduría nos invita a cuidar. Nuestra salud física, nuestro estado físico. Podemos poner muchos ejemplos de eso. Pero Cristo también puede romper las cadenas de aquellos que creen que no pueden volver a caminar o hacer ejercicio por problemas de obesidad. Jesucristo puede romper las cadenas por aquellos que no pueden dejar de ver pornografía en todo momento. Jesucristo puede romper las cadenas de aquellos que no pueden dejar de tomar y de drogarse o de fumar. Sí lo puede lograr el Señor Jesucristo, que necesita que usted se lo permita, en primer lugar, y en segundo, un poco de esfuerzo. No hay nada que valga la pena en esta vida que no implique esfuerzo. Hermanos y hermanas, todo lo que vale la pena en estos días, el Señor requiere fuerza de voluntad, sobre todo espiritual. Así se comunica con nosotros en esta clase, hermanos y hermanas. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a ver algunos versículos interesantes en el capítulo 1, en el verso 15. Pero he aquí, el Señor ha redimido a mi alma del infierno. He visto su gloria y estoy para siempre envuelto entre los brazos de su amor. Me ha redimido mi alma del infierno. Esta escritura la podemos aplicar exactamente ahora que describíamos a todas las personas que nos encontramos atados con cadenas y no podemos despegar. Dice que el Señor redime la alma de aquel que está atado y lo coge entre sus brazos llenos de amor. Es muy interesante. Si saltamos nosotros al 23, amigos, dice: despertad, hijos míos, ceñíos con la armadura de la rectitud, sacudíos de las cadenas con las cuales estáis sujetos, y salid de la oscuridad y levantaos del polvo. Esto era lo que Leí les decía a sus hijos hacia el principio del segundo Nefi y hacia el término de la vida del profeta Leí. Gracias a Jesucristo soy libre para escoger la libertad y la vida eterna. La familia de Leí ahora se encontraba en una nueva tierra, llena de nuevas posibilidades. Las decisiones que tomaran en ese nuevo lugar serían importantes para lograr el éxito y la felicidad. Quizás por esa razón, en segundo de Nefi, capítulo 2, Leí enseñó a su hijo Jacob acerca del albedrío, es decir, la capacidad de tomar decisiones. Aquí vamos a colocar este título llamado albedrío, el cual nosotros, amigos y amigas, hemos repasado en innumerables clases dentro de la iglesia. El albedrío fue uno de los primeros dones que se nos dio allá en la preexistencia, cuando habitábamos con nuestro Padre Celestial, para poder decidir qué es lo que queríamos hacer. El albedrío, en su definición, es la capacidad que tiene el hombre por medio del Señor, o que le ha dado el Señor al hombre, para poder decidir entre el bien o entre el mal. En la iglesia, evidentemente, se nos invita a siempre decidir en el bien, siempre tomar las mejores decisiones. Pero este albedrío, amigos y amigas, ha sido manoseado, malinterpretado, tergiversado y destrozado hoy en día. Y vamos a ver por qué. Lo vamos a retomar en segundo de Nefi 2 y vamos a ir al capítulo 27 de segundo de Nefi 2, que dice: así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo. Pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Cuando al principio de la clase nosotros abordamos la situación en donde Nefi regresa a las bases, como último testamento, como últimas bendiciones a sus hijos,
es porque quería dejar en claro qué significaba el albedrío. Significaba, y vamos a retomar algunos conceptos y poder plasmarlos en dibujos en cuanto al versículo 27 de 2 de Nefi 2. Mediador de todos los hombres y de la vida eterna y la libertad. Vamos a dibujar algunos grilletes en donde se manifiesta la libertad que ofrece el Salvador. Y vamos a hacer algunas cadenas. Podemos escoger nosotros, mediante el poder del albedrío, la libertad o la esclavitud espiritual. Y de eso sabía mucho el profeta Ley. Ahí está. Estos grilletes pueden ser soltados mediante la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 27 dice, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o sea, Jesucristo. Y le vamos a poner Cristo. Y Ley les dice a sus hijos, dentro del albedrío también está la otra parte, que es escoger la cautividad. Y repasamos. O escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo. Por lo que vamos a hacer ahora los grilletes cerrados. Así como se muestran en algunas caricaturas y demás. Y estos grilletes, hermanos, no los puede soltar el adversario. El adversario condena a la gente a ser miserable, como él lo dice el 2 Nefi 2. Es un término duro, pero real. Hermanos, que miles de personas en el mundo que han salido de adicciones o que han regresado a la iglesia confirman. No es un invento de Ley. Era la sabiduría que el Señor le había dado a Ley durante toda su vida, durante muchas experiencias, durante muchas calamidades. Por lo que el albedrío, hermanos, consta en la decisión de la libertad espiritual por medio de Cristo o la cautividad por medio de Satanás. Hoy en día, el adversario se ha encargado por medio de sus filosofías de tergiversar el término albedrío y de ningunearlo y de adaptarlo a las modas actuales. El adversario utiliza pensamientos como, ¿para qué vas a la iglesia si allá te tienen atado espiritualmente y no te pueden dejar disfrutar? Esa sentencia, ese pensamiento o esas palabras que vienen a nosotros por medio de impresiones o por medio de alguna persona, amigos, es el plan exactamente que el adversario tiene para nosotros en estos días. Así como el Padre Celestial tiene un plan llamado felicidad, Él también tiene un plan que no es de felicidad y que permite a las personas confundirlas y entonces llevarlas y arrastrarlas fuera de los principios fundamentales del Evangelio de Jesucristo. El adversario cree o nos hace creer a nosotros que tomar, divertirnos, meter a nuestro cuerpo cualquier sustancia dañina o nociva nos va a dar libertad. Ahora quiero que usted vaya y pregunte a una persona que haya dado el curso de Alcohólicos Anónimos o de Drogadictos Anónimos y le cuestione si esta sentencia es real. Pregúntele, ¿tomar, fumar, drogarme y meterme cualquier sustancia a mi cuerpo me hace libre? Yo ya sé qué les va a decir este catedrático o este maestro de Alcohólicos Anónimos. La respuesta que les va a dar es no. El alcohol no te hace libre. Las drogas no te hacen libres. Y las sustancias nocivas que hoy existen en fármacos y demás tampoco te hacen libres. Al contrario, te encadenan como el plan que tiene el adversario para todos aquellos que le desean seguir. El pecado nunca ni será felicidad. Nunca lo fue, nunca lo es y nunca será felicidad. El estar atado a las adicciones
como lo pueden ser hoy el uso excesivo de redes sociales, el uso excesivo de dispositivos electrónicos, la pornografía, el material inmoral y demás, no hace libre a la gente. La tiene cautivada allá, en un rincón de su hogar, y lo tiene cautivo pensando solamente en algo que es dañino para la salud, sobre todo si lo llevamos a los excesos. En el caso de redes sociales o de videojuegos, lo podemos utilizar, pero cuando ya te limita a tu única actividad en el día, empieza a preocupar. Y ese es una de las grandes mentiras, o es uno de los grandes métodos que utiliza el adversario para poder cautivar a sus hijos. Allá fuera de la iglesia hemos escuchado muchas veces estas aseveraciones. En tu iglesia no te dejan hacer nada. Yo respondería, en mi iglesia, que es tu iglesia, que es la iglesia de todos, nos enseñan a ser libres y no depender del alcohol para divertirnos en una fiesta sanamente. En mi iglesia me enseñan a ser libres y no depender del placer que proporciona el mirar pornografía y aprender a ser feliz eternamente con mi pareja guardando los votos matrimoniales. ¿Cuántos de nosotros hemos respondido de esa manera? A veces nos da vergüenza o a veces nos da temor del que dirán o del que se burlen. Pero ¿se dan cuenta que en la iglesia y Jesucristo nos libra de las adicciones, en este caso? O nos libra de muchas vicisitudes. ¿Cuántas veces hemos visto en periódicos, en televisión, por medio de noticieros o en la radio, de personas que mueren a favor o a través de las enfermedades de transmisión sexual, como lo pueden ser el SIDA o algunas otras? La ley de castidad, amigos y amigas, tiene muchas virtudes, pero una de ellas es guardarnos de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuántos de nosotros hemos tocado estos temas con nuestros hijos adolescentes o con nuestros hijos ya adultos? Las leyes que da Jesucristo, como la palabra de sabiduría, nos cuida de la cirrosis, nos cuida de un cáncer pulmonar o cáncer de hígado, de esófago, de garganta, de estómago y demás. La ley de castidad, hermanos, no nos oprime, nos libera de enfermedades de transmisión sexual como puede ser el SIDA y demás, el sífilis, la gonorrea, etc. Hermanos y hermanas, vale la pena continuar observando las leyes que Cristo nos ha dado para ser libres, no para cautivarnos, no para tenernos oprimidos y apagados y aplastados. Ese es el Evangelio en acción, la observancia de los principios para poder prevenirnos de una vida miserable como quiere el adversario que nosotros seamos. Yo, evidentemente, siempre he encontrado una buena oportunidad, y yo creo que vale la pena, hermanos, de adaptar y aplicar las enseñanzas de los profetas a nuestra vida actual, a nuestro diario vivir. Y espero que también ustedes puedan así valorarlo junto conmigo. Dice más adelante, hermanos, Dios puede convertir mis pruebas en bendiciones. Vamos a dirigirnos a los primeros versículos del capítulo 2 de Segundo Nefi, que dice: Y ahora, Jacob, te hablo a ti. Dícenle a su primer hijo en el desierto: Tú eres mi primer hijo nacido en los días de mi tribulación en el desierto. Y he aquí, tú has padecido aflicciones y mucho pesar en tu infancia a causa de la rudeza de tus hermanos. No obstante, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Jacob, pueden ser miles de personas del otro lado de la cámara que me están viendo el día de hoy. Dícele que Jacob nació en la tribulación y en los días más difíciles de mis aflicciones en el desierto. ¿Cuántos de ustedes ahí en casa, amigos y amigas, nacieron en el desierto de las aflicciones de sus padres?
Hogares en donde se gritaba, se pegaba, se abusaba, se consumían sustancias como las que hablamos recién, el tabaco, el alcohol, las drogas. Es verdad que el Señor en su plan permite que eso suceda. Al Señor no se le escapa nadie ni nada. Y en ese sentido, es cierto que el Señor lo permite, pero es cierto también que el Señor da la salida. Apliquemos las palabras que vamos a volver a leer hacia nosotros mismos ahí en casa. No obstante, Jacob dice aquí, pero puede poner su nombre, María, Gustavo, Laura, Alejandro, mi primer hijo nacido en el desierto, o mi hijo nacido en las aflicciones de mi vida. Tú conoces la grandeza de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Más adelante, allá por el mes de octubre y noviembre, vamos a ver un libro extraordinario llamado Éter, de un pueblo conocido como los jareditas. En el capítulo 12 de Éter, hermanos, el Señor promete que aquel que sea humilde y lleve sus debilidades y aflicciones al Señor, Él los convertirá en fortalezas para sus hijos, para los hijos que estén dispuestos a cambiar y a fortalecerse. De esto está hablando Ley un montón de tiempo después que los jareditas. Era un concepto que conocía Ley y que le quería dejar a sus hijos antes de morir. Si usted ahí en casa sufrió de todo en su niñez y en su juventud, el Señor consagrará sus aflicciones para su provecho. Hará que sus debilidades sean una fortaleza para usted, si tan solo usted le permite al Señor poder hacerlo. Nuestras aflicciones pueden ser como una piedra opaca, pero que mediante Cristo puede ser pulida, forjada, para convertirse en un diamante hermoso y valioso. Sí lo puede hacer el Señor. Esta analogía seguramente la hemos visto muchas veces en nuestras clases de seminario e instituto, pero no ha pasado de moda. Y Jacob y José, en los cuales también Ley les tiene preparados algunas palabras aquí, en su lecho de muerte, sabían que ellos habían nacido, hermanos, no en una casa muy bonita que digamos, como la que tenían Lamán y Lemuel allá en Jerusalén. Habían nacido en el desierto, en casas móviles, hermanos, en tiendas, en donde el calor era extremo, en donde comían lo que podían en el desierto, en donde a veces había que comer y a veces no, en donde tuvieron que viajar en un barco y en donde tuvieron que ver la rudeza de sus hermanos mayores, dice Ley aquí, las de Lamán y Lemuel. José y Jacob, hermanos, crecieron en un hogar en donde pudieron ver la violencia. ¿Cuántas veces vieron a sus hermanos mayores queriendo matar al menor? Y sus tías y su madre interviniendo siempre. Así muchos de nosotros. Pero no estamos solos. El Señor da la salida, y forja esa piedra porosa y opaca y la puede convertir en un diamante mediante sus minerales y propiedades, que son el Evangelio y demás. Así es de milagroso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos habla de eso. La Biblia siempre complementará las enseñanzas del Libro de Mormón y viceversa. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a sus propósitos son llamados. Si usted está con el Señor hoy en día, no importa la juventud y todas las vicisitudes por las cuales usted pasó, ni tampoco la niñez, ni tampoco todas las veces que claudicó y falló en su juventud, o quizá en una edad más avanzada. Si usted está con el Señor hoy en día, hay una promesa aquí. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. El Señor no ve lo que fue usted antes, si ya se ha arrepentido.
El Señor ve lo que usted puede llegar a ser. Y en ese sentido, hermanos, encontramos la gran motivación y felicidad y el gran motor de permanecer en el Evangelio. No importa si usted se equivocó en el pasado, como padre, y utilizó uno de los peores métodos de enseñanza con sus hijos. Ya quedó en el pasado. Si usted se arrepiente, puede ir a pedir perdón, puede enmendarlo con los nietos, si es que ese caso existe en su vida, y puede enmendarlo con palabras de cariño y motivación de aquí en adelante. Sí se puede. Si usted quebrantó la ley de castidad en su momento, en su etapa de juventud, hermanos, la iglesia es para usted. El Evangelio de Jesucristo es para usted. Desechemos todas aquellas costumbres culturales que nos hacían rechazar a todos aquellos que no guardaron sus votos matrimoniales. ¿Hay un espacio para ellos en la iglesia? Por supuesto. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es para todo aquel que quiera limpiar sus ropas, que son obscuras o rojas, para blanquearlas y volver a presentarse ante la presencia del Señor. Si usted, amigo y amiga, cayó en las redes de la pornografía, del alcohol, de las drogas, de tantas cosas hoy en día, hermanos, el Evangelio es la única salida para ellos. Es la única salida porque Jesucristo es quien la proporciona, pero también puede complementarse con miles de herramientas que el Señor ha dado a través de avances tecnológicos y demás, de terapias de familia y terapias psicológicas personales, a través de medicina que ayuda a estas personas a salir de adicciones. Sí se puede. Sí se puede. Se puede salir, como muchos que lo han hecho hoy en día. Amigos y amigas, vamos a avanzar en el último subtítulo de nuestra clase, o uno de los últimos que tenemos en nuestra clase el día de hoy. Dice: la caída y la expiación de Jesucristo son partes esenciales del plan del Padre Celestial. Muchas personas creen que la caída fue solo una tragedia y que Eva y Adán cometieron un error permanente cuando decidieron comer del fruto. Vamos a dibujar a este árbol, el cual quizás es el árbol más famoso de las Escrituras junto con el árbol de la vida. Este árbol era el del fruto, el cual no debían de probar ni Eva ni Adán allá en el jardín del Edén. Y Adán y Eva probaron de ese fruto. Mientras que mucha gente que no entiende el cristianismo piensa que esto fue una tragedia y que fue una desobediencia irreparable de parte de Adán y de Eva, Leigh, el protagonista de nuestra clase, tiene conceptos mucho más claros que ese. Muchos menos limitados a los cuales podemos escuchar hoy en día acerca de la caída. Hermanos, la caída de Adán y Eva no fue la frustración del plan del Señor. Y la gente que ha entrado al Santo Templo puede entenderlo de una magnitud mucho más amplia. ¿Verdad que sí? ¿A que sí? ¿Verdad que nosotros podemos entender la caída desde otra perspectiva cuando mediante la revelación moderna se nos abre nuestro pensamiento? ¿Verdad que sí? Así es el Evangelio con todos nosotros. En segundo Nefi yo hice algunas anotaciones que creo que valen la pena, amigos y amigas, y la tengo que desplegar acá para poder leerlas. Dije, o consideré yo, hermanos, ir a segundo de Nefi 2, del 22 al 25. Antes de Leigh morir, quería dejar muy bien en claro lo que fue la caída. Leigh seguramente debe haber escuchado muchas veces que este concepto estaba medio difuso entre Lamán y Lemuel y su posteridad. Leigh era muy sabio ya, hermanos. Era un viejo lobo de mar, como encontramos en el argot latinoamericano, o como solemos decir a la gente sabia, y que ya se la sabe de todas. Leigh se la sabía de todas en el Evangelio. Y decidió repasar la caída. Y dijo: pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído,
sino que habría permanecido en el jardín del Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin, y no hubieran tenido hijos. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia sin sentir gozo, porque no conocían la miseria sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Para acabar pronto, hermanos, traducción al español moderno del verso 23. Ni usted ni yo estaríamos aquí. Habrían permanecido como niños inocentes Adán y Eva, y entonces ahí sí que hubiese sido frustrado el plan del Señor. Pero como para el Señor no hay nada frustrante, y no hay nada que pueda truncar sus designios y sus propósitos, era menester que Adán y Eva comiesen del fruto prohibido, y entonces poder conocer del bien del mal, es decir, tener el libre albedrío en sus vidas, y poder tener progenie, es decir, que nos encontremos usted y yo en esta clase, el día de hoy. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. A la tierra venimos a ser felices, a pesar de las dificultades. ¿Eso es fácil? Por supuesto que no, hermanos, pero es lo que espera el Señor. Encontrar aún confort y templanza y esperanza en el desierto de nuestra vida, en los momentos más cruciales y desesperantes de nuestras vidas. Repito, ¿es sencillo? No, no es sencillo, hermanos. Incluso es un proceso e incluso lleva tiempo. Así que si usted no ha llegado a sentir motivación y felicidad, incluso cuando no hay dinero en la bolsa, cuando no hay salud en el organismo, quizá usted está en el proceso, pero es bueno saber hacia dónde hay que llegar y qué es lo que espera el Señor. Todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Si usted y yo estamos de acuerdo en que Dios todo lo sabe, Dios, hermanos, tiene millones de cualidades, pero hay tres muy importantes. Es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, puede estar en cualquier lugar. Y es omnipotente, es muy poderoso. Él, el Señor, tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría posible. Todo lo sabe, todo lo puede y puede estar presente en cualquier lugar. Omnipresente, omnipotente y omnisciente. Así conocemos a nuestro Padre Celestial en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si entendemos esto, hermanos, en la Iglesia no existen pensamientos como los que podemos escuchar de vez en cuando en nuestro diario vivir. Como por ejemplo, si hay un Dios que todo lo puede porque hay niños que sufren. No caben esos pensamientos, porque dice, segundo Nefi 2, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Los niños que sufren, hermanos, un día no sufrirán más. Un día bajará el poder de los cielos y el Señor le agarrará el brazo a aquel que abusa del niño y le dirá no más. Y entonces el Señor habrá cumplido y manifestará su poder para todos aquellos que están desprotegidos. Si escuchamos expresiones como a mí Dios no me quiere porque me dio esta enfermedad, que no caben en el Evangelio cuando nosotros entendemos lo que dice segundo Nefi y entendemos este esquema que hemos hecho aquí con SPP, un día aquella hermana que me está viendo y que no se puede levantar de su cama, un día vendrá el Señor y con una sonrisa la tomará de su mano y le dirá, levántate. Y entonces el Señor volverá a manifestar su poder en su sabiduría, a su manera, en su propio tiempo.
¿Ven cómo en el Evangelio todo es claridad? ¿Ven cómo esas aseveraciones tan simplistas de Dios a mí no me escucha se van de lado? No hay cabida en el Evangelio para expresiones como ¿yo para qué hago oración si a mí el Señor nunca me escucha? ¿Qué equivocados hemos estado si lo hemos pensado o hemos dicho eso? Afortunadamente podemos enmendar las decisiones y podemos ir hacia Cristo y volver a arrepentirnos y empezar a desechar esos pensamientos tan naturales y simplistas para la sabiduría del Señor. Un día, el Señor verá sus rodillas doloridas de tanto arrodillarse para poder hacer oración. Y un día le hablará por su nombre a usted y le dirá, tus oraciones han sido escuchadas. Yo soy el Señor y aquí estoy. Todo eso, hermanos y hermanas, algún momento el Señor le dirá a todos aquellos que desesperadamente han pedido por sus hijos que regresen a la iglesia. Todas aquellas madres que han pedido por su salud. Todos aquellos padres que han visto cómo se destroza su familia y se han arrodillado y han encomendado su alma al Señor en una oración. Para todos esos misioneros que lleguen a ver esta clase por una u otra razón, un día el Señor en su misión, como Él lo ha prometido, o quizá después de que usted se haya ido, hará que esa persona por la cual usted ha pedido mucho tiempo, amigos y amigas, venga al Evangelio. Ya lo verá. A veces los misioneros siembran, a veces cosechan, pero el misionero siempre está allí para ayudar y para enseñar. Siempre está listo. Así es la vida con nosotros. Por lo que expresiones como esas, hermanos, de que a mí el Señor no me quiere, o a mí el Señor no me escucha, o si hubiese un Dios, mira, no hubiese maldad, no caben en el Evangelio. Porque así como la caída fue para un sabio propósito del Señor, así las vicisitudes de la vida también son para los sabios propósitos de nuestro amoroso Padre Celestial. El segundo Nefi, hermanos, comienza con algunos relatos de un padre que está a punto de morir y que evidentemente, amigos y amigas, nosotros podemos entenderlo y volverlos a repasar otra vez. Esta ha sido la humilde clase para todos ustedes el día de hoy. A manera de repaso, en el título que vemos aquí, de Libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador, el pueblo de Lehi ya se encuentra en la tierra prometida. Y Lehi está en una edad tan avanzada que está dispuesto a dar su último aliento espiritual a los que más quería, pero en especial a aquellos que veía que no entraban en el Evangelio y que no encontraban para sí el Evangelio, como Lamán y Lemuel. Lehi fue el protagonista de nuestra clase del día de hoy. Hermanos y hermanas, me hago a un lado para que usted pueda tomar una captura de pantalla, un screenshot a los dibujos del día de hoy. No son los mejores, pero trato de plasmarlo lo mejor posible. Lehi habló de muchos principios el día de hoy. Algunos de ellos, hermanos, las maneras en las que podemos encontrar al Señor. Y hoy en día son las Escrituras, nuestros profetas y la iglesia. Habló del albedrío. Seguramente sus hijos tenían diferencias en cuanto al poder del albedrío. Y confundían la libertad con el libertinaje, que son dos conceptos totalmente distintos en el Evangelio. Cristo abre las cadenas de la esclavitud mientras que Lucifer la cierra y te mantiene cautivo por medio de cadenas espirituales, por medio de las adicciones. El adversario hace creer que en la iglesia oprimimos a la gente, cuando en la iglesia se enseña de verdad, ayudamos a que la gente sea libre de pensamiento y de poder seguir la senda del Señor. Eso es lo que quiere el Señor. En realidad, vimos que aunque usted haya llevado una vida pecaminosa, puede tallar esa piedra hasta convertirla en un diamante. También repasamos, hermanos y amigos, que la caída no fue la frustración del plan del Señor. Estaba hecho así para que usted y yo estuviésemos aquí, pues Dios todo lo sabe, todo lo puede y puede estar presente en cualquier lugar. Las clases de Ven Sígueme y este curso de Ven Sígueme
hermanos y hermanas, son el antídoto espiritual que necesitamos para hoy en día. Aquel que lo quiera llevar a cabo, escudriñarlo, aplicarlo y estudiarlo, llevará ventaja de su hermano en esta travesía llamada vida. No soy perfecto al igual que usted, pero comparto esta clase con mucho amor y humildad. No es la mejor clase para enseñar quizá este curso de Ven, Sígueme. Pero aquí en esta clase, hermanos, hemos buscado la instrucción del Señor. Y si usted lo hace en su casa, podrá obtener las respuestas necesarias. Internet está lleno de material, a veces bueno, a veces no tanto. Internet necesita más material que pueda impulsar a la gente a ser mejor. Y dentro de todo ese material audiovisual que hoy es permitido, las clases de Ven, Sígueme son un pedacito que el Señor nos ha permitido enseñar para todos ustedes. Aprenden ustedes y aprendo yo también. En el nombre de Jesucristo. Amén.